Hola, buenos días. Desde Miral os vamos a ofrecer hoy una píldora sobre facturación por hitos o facturación programada. Me llamo Chus Jimeno, soy consultora de SAGE X3 y comenzaremos hablando qué es una facturación por hitos o una facturación programada. Este tipo de facturación, también se llama programada, es un método de facturación que se utiliza comúnmente en proyectos a largo plazo o en contratos que se desarrollan en varias etapas. En lugar de facturar todo el importe al final del proyecto, se establecen hitos específicos o etapas del trabajo y se emiten facturas a medida que se completan según van avanzando los hitos del proyecto. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de construcción, pues podríamos facturar un porcentaje del total al completar la fase del diseño, otro porcentaje cuando acabamos la estructura y así sucesivamente. Este enfoque nos ayuda a mantener un flujo de caja constante y además permite a los clientes ver ese progreso del trabajo a medida que vamos avanzando en el proyecto. Además, es más fácil para los clientes gestionar los pagos de esta manera. A nivel de X3 lo que vamos a tener es unas condiciones de facturación a definir según las características que vayamos pactando con diferentes clientes y este tipo de facturación lo vamos a completar a nivel de un pedido de venta, a nivel de factura y tanto para las facturas directas como las facturas que vayamos haciendo según estos pedidos. Vamos a ver las características y condiciones que necesitamos para poder trabajar este tipo de facturación y cómo en otros tipos de facturación X3 también nos va a ofrecer la opción de poder hacer una facturación masiva con estas facturas que tengamos programadas según la fecha y según unos criterios de agrupación. Vamos a comentar brevemente qué ventajas podemos tener cuando trabajamos con una facturación programada. Hemos hablado de un flujo constante de caja. Esto significa que como yo, al poder facturar por etapas, tanto proveedor como cliente puede gestionar mejor sus finanzas. El proveedor pues recibe sus pagos a medida que avanza el trabajo y entonces ayuda también a cubrir los gastos operativos derivados de esta venta. Transparencia, ¿por qué? Porque de esta manera permitimos a los clientes que sean partícipes del progreso del proyecto y así entender mejor también dónde está invirtiendo su dinero. Esto aumenta la confianza del cliente en el proveedor. ¿Cómo podemos minorizar el riesgo de la venta? Para el cliente, si paga por hitos, puede reducir el riesgo porque solo paga por el trabajo que se ha completado y que además puede verificar en esos hitos. De esa manera puede ir haciendo esa distribución de los importes por trabajo completado. Flexibilidad. ¿Qué ocurre en un proyecto a largo plazo o de gran envergadura o en tiempo o por estructura? Pues que podemos tener pueden surgir cambios en ese proyecto. Si nosotros trabajamos por hitos, tanto de facturación como a nivel de entrega de proyecto, tanto esas facturas se pueden renegociar en vez de generar un contrato completo. Motivación. Para el equipo de trabajo, a nivel de proveedor, tener hitos claros en un proyecto de larga duración es motivador. ¿Por qué? Porque vemos los logros que vamos haciendo y entonces eso, a medida que se avanza, motiva al equipo de trabajo. Como hemos dicho, la facturación por hitos permite programar esta emisión de facturas según las condiciones pactadas con el cliente cuando finalizamos o firmamos esa venta. Estas condiciones las vamos a definir normalmente según a unas fechas o unos porcentajes de esa cuantía. X3 nos permite trabajar con este tipo de facturación y ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver esas características que necesitamos en X3 para trabajar esta facturación programada. Las primeras necesidades que tenemos que definir a nivel de X3 son esas condiciones de facturación que vamos a trabajar. Esas condiciones de facturación las definimos en las tablas de terceros como un dato base que será genérico y que yo podré aplicar a cualquier cliente con el que decida trabajar. Las condiciones, como comentábamos antes, tienen dos características principales.
o bien definimos por frecuencia o bien definimos por un porcentaje. Si trabajamos, por ejemplo, con frecuencia, por la frecuencia, lo que tenemos que definir es el número de vencimientos y esa periodicidad que vamos a tener. Se pueden definir también los días a tener en cuenta, todas las características que podamos necesitar y, una vez más, en X3 esto es un dato base, por lo tanto es un dato vivo. Según las casuísticas que tengamos, definiremos una de ellas. La siguiente parametrización que necesita la facturación programada es la categoría del artículo. La categoría del artículo debe de ser servicio o genérico y no entregable. Además de esto, las unidades deben de permitir decimales y podemos agregar el tipo de facturación a nivel de categoría. Este dato arrastrará por defecto cuando utilicemos todos los artículos que pertenezcan a esta categoría, pero también se podrá modificar en cada uno de los artículos. ¿Cómo podemos facturar a un cliente? Pedido de venta. Al realizar nuestro pedido de venta, podemos marcar en las condiciones de facturación a nivel de cliente y también podemos indicarlo en la asociación que hemos realizado entre el artículo y esas condiciones de facturación. Creada la línea, podemos ver las diferentes facturas programadas según las casuísticas que utilicemos, porcentajes o fechas, viendo tanto los porcentajes, las cantidades, como las fechas de inicio-fin y las próximas facturas que vamos a emitir para ese cliente y ese pedido en concreto. A la hora de facturar, nosotros en la creación de una factura, si filtramos por el cliente que estamos facturando, nos aparecen los diferentes hitos que tiene pendientes en próximas facturas por fecha de vencimiento. Seleccionando, lanzamos esta facturación, contabilizamos y tenemos un hito facturado y conseguido con cliente. Existe la opción también de generar de manera masiva estas facturas programadas, como en otras planificaciones masivas y criterios de selección para poder elegir por sociedad, por planta y en esa selección de fechas de factura emitida.